Seguimos en Yo Creo en Venezuela y como cada 15 días nosotros vamos a compartir un rato con nuestro queridísimo amigo Clemente Acosta. Para emprendedores exitosos y profesionales de primera, Yo Creo en Venezuela te presenta Mejorando tu negocio y profesión con el consultor de empresas y conferencista Clemente Acosta. Así es, está ya con nosotros Clemente Acosta. Vamos a compartir un poco una experiencia que vamos a tener el próximo miércoles. Bienvenido, Clemente. Gracias, Emerson. Clemente compartió con nosotros el día de hoy en nuestra jornada especial allí en la Cámara de Industriales. Y Clemente es un conferencista. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria y también vamos a hablar de tu conferencia. Clemente nos va a acompañar en el encuentro de líderes en ventas y negociación que vamos a realizar el próximo miércoles en Caracas. Esto es el congreso de ventas más importante de Venezuela. Estamos de la mano del Mundo Economía y Negocios y de la cadena Capriles. Estaremos el próximo 31 allí en el auditorio de la cadena Capriles, llevando a cabo este congreso de ventas con 6 estupendos conferencistas. Gustavo Velázquez, quien estará hablando sobre la negociación bajo el modelo Harvard. Estará Atilio Romero hablando sobre el lenguaje de la venta. Estará también Fernando Celis, quien estará conversando sobre Extreme Selling, una filosofía de ventas que ha desarrollado él mismo. Un servidor, Emerson Ramírez, donde estaré hablando de vendes lo que eres, vendes lo que quieres, el motivador venezolano Donaldo Barros y esto que llamamos persecución responsable de los sueños. Estará también Clemente Acosta con la conferencia, que yo me arrepiento de haberle cambiado el nombre de tu conferencia, que se llama Educación Financiera para Vendedores. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Pero cómo se llamaba esa conferencia de verdad? Se llamaba Educación Financiera para boxeadores. Para boxeadores. ¿Pero por qué para boxeadores? Bueno, porque hay gente que da muchos golpes con el tema del dinero o recibe muchos golpes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la podemos relacionar con la actividad del boxeo. Y hay que mantener la guardia en alto, ¿no? Y hay que mantener la guardia en alto, saber aguantar los golpes. Para que no te den tan duro. Sí, no, de verdad que un placer estar aquí contigo, un placer compartir con la audiencia un tema tan interesante y tan importante como las ventas y la educación financiera, el manejo del dinero. A mí me toca hablar del manejo del dinero, de dónde sale el dinero. ¿Sabes qué? Yo tengo, no sé, por lo menos unos 14 años trabajando con vendedores, quiero decir, capacitando vendedores. Sí. Y a lo largo me di cuenta que el vendedor es vendedor, obviamente, porque tiene, equivócame si me corrijo, ¿no? Sí, que el vendedor tiene mentalidad comercial. No sé si se le llama así, pero yo lo he llamado así. Tiene mentalidad comercial, o sea, siempre hay un trámite comercial en su mente. Por eso vende, porque sabe explicar muy bien un proceso comercial y eso. Pero también, como tiene mentalidad comercial, es muy buen vendedor, pero esa misma mente comercial lo obliga a ser un buen comprador. Sí. Por lo tanto es un comprador compulsivo, es una persona. Los vendedores no podemos ver una oferta mal parada porque compramos, y entonces hace que seamos muy malos con las finanzas. Sí. Somos botaratas, perdemos los reales, de hecho nos gastamos mentalmente la comisión que todavía no hemos cobrado. ¿Cuáles son las recomendaciones en una educación financiera para vendedores de las que tú vas a darnos? No es la conferencia completa, pero damos algunos tips. Sí, yo creo que una cosa importante, Emerson, y toda la audiencia que está escuchando en este momento, digamos, es comprender cómo funcionan las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo con un vehículo. Digamos, tu vida financiera o tu vida de profesional es como un vehículo. Hay una cantidad de indicadores y tú tienes que saber qué significan. Yo creo que eso es la primera cosa que debes saber. Por ejemplo, una cosa que mucha gente le tiene miedo, los vendedores le tienen miedo a las deudas. Y dicen, no, yo voy a picar la tarjeta de crédito o voy a recortar estos gastos. Y realmente las deudas no son buenas o malas, depende del uso que le des. Si tú usas una deuda para potenciar un negocio, entonces puede ser una deuda buena. Yo resumo fácil y rápidamente para que la gente entienda lo que es una deuda buena. Y le digo, una deuda buena es la que paga otro. Entonces, y es mala cuando la pagas tú. Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, la paga otro cuando tú haces un negocio. Cuando, por ejemplo, digamos, aquí en Venezuela no es tan común, pero tú compras una casa, la alquilas o un local
y ese local, la mensualidad que te paga el inquilino es superior a lo que tú pagas por ese local. De hecho, hay países, y me atrevo a decir mucho Estados Unidos, que tiene un sector de negocio interesantísimo, que compras casas que no están en muy buen estado, la compras a un precio muy bueno, sí. Y entonces te endeudas porque le inviertes, no sé, $5,000, por decir algo. La compras en $90,000, le inviertes 5, te endeudaste con esos 5, pero una vez que le inviertes esos 5 y la remodelas y la pones bonita, la puedes vender en 135. Sí. Le ganaste, no sé, $40,000 a esa casa porque te endeudaste con 5, entonces esa deuda la pagó otro. Sí, aunque aquí en Venezuela también, digamos, puedes hacer negocios en bienes raíces. Sí. La cuestión es que tienes que tener la educación. Es como, alguien me dice, yo quiero que me des la educación financiera en 5 minutos. Yo le digo, bueno, chévere, tú puedes decirle a un cirujano que te enseñe a abrir el corazón y cambiarlo en 5 minutos. No, sí, a lo mejor te echa el cuento. Exacto, pero es un proceso de transformación más que tú complejo. Tienes que, digamos, ir aprendiendo las cosas para poder aplicarlas. Porque aparte de eso, Clemente, no es que recibas la información, es que sepas aplicarla y convertirla en un hábito. Sí, y qué bueno que dices eso, porque también me da la oportunidad de conversar lo que es el entrenamiento y la educación. Digamos, tú tienes entrenamiento, hay gente que dice que el entrenamiento hace al maestro. El problema con el entrenamiento es que si estás entrenando algo que no funciona, te vas a hacer perfecto en algo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que comprender por esa razón. No es suficiente con entrenar, tienes que capacitarte para poder entender que lo que estás entrenando es efectivamente lo que debes entrenar. Sí, descubrir para qué eres bueno, lo que decía hace rato, y entrenar en función a eso. Claro. Mucha gente pues sueña, a ver, un joven de 15 años sueña con llegar a las grandes ligas y es beisbolista, sí. Y a lo mejor tiene el talento y lo puede hacer, pero si usted se levanta todos los días a las 11 de la mañana, no entrena, o entrena menos que los demás, o invierte tiempo en rumbas y en alcohol y cosas esas, pues obviamente te estás alejando de tu meta. O incluso entrenas de una manera inadecuada. Por ejemplo, tengo un amigo que practicaba básquet para la NBA y entrenaba con el codo afuera y nunca la metía del tiro libre. Uh-huh. Y entonces vino alguien y lo vio y le dijo, mira, lo único que tienes que hacer es meter el codo, y empezó a meterlo. Y entrenaba todos los días. Entonces, no solamente entrenar, también tienes que estar capacitado con la gente que conoce del tema. Ok, un poco para la gente que está escuchando a Clemente Acosta. Estamos conversando con Clemente Acosta, que es conferencista del próximo Congreso de Ventas, el Encuentro de Líderes en Ventas y Negociación, a realizarse el próximo miércoles 31 de julio en el auditorio de la cadena Capriles, y nos va a hablar sobre educación financiera para vendedores. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y este tipo de dónde salió? Sí. Bueno, yo le puedo decir, porque él no lo va a decir así tan fácilmente por su humildad, pero Clemente Acosta, con quien estoy hablando, se ha preparado directamente con Robert Kiyosaki, se ha preparado con Kim Kiyosaki, que es la esposa de Robert. Robert es Kiyosaki, para aquellos que no lo conocen, es el famoso autor del libro, también famoso, Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante de Flujo de Caja, Queremos que te hagas rico, un montón de puros bestsellers, sí. Y además ha visto clases con Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y además ha estado en conferencias con Donald Trump, y además ha estado con Dennis Waitley, ¿no? Sí. Y que son personas que esa educación financiera la han llevado al máximo, y ahorita son referentes de educación financiera para no financieros, quiero decir. Así es. ¿Qué es? Si yo te pudiese preguntar, yo no sé si es tan fácil contestar esa pregunta, pero digo, si yo te digo, dime cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado Kiyosaki cuando has estado en sus presentaciones, ¿cuál sería? Facilísimo. Ajá. La educación, digamos, la cosa más importante que yo he aprendido no solamente escuchando y aprendiendo de Robert, sino también aplicando, es cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Eso hace una gran diferencia. Yo digo que las personas tienen dos cosas muy valiosas en su vida y no se dan cuenta sino cuando ya es tarde, ¿no? El tiempo y la libertad. Esas cosas son las con las que tus elementos más valiosos. Pero muchas veces, por no tener la educación, pasan 40 años y la gente sigue dándole a la máquina. Uh-huh. Y bueno, y a veces enfrenta situaciones difíciles, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, Clemente, vamos a escuchar un tema musical, vamos a actualizar la información vial
Y seguimos conversando con Clemente Acosta, conferencista de la conferencia, valga la redundancia, Educación Financiera para Vendedores, en el próximo Congreso de Ventas, Encuentro de Líderes en Ventas y Negociación, a realizarse el próximo miércoles.